El matrimonio eterno y la exaltación, claves para la gloria celestial. Matrimonio celestial. Por Elder Orson Pratt. Discurso pronunciado en el tabernáculo, Grand Salt Lake City, el 29 de agosto de 1852. Es bastante inesperado para mí, hermanos y hermanas, ser llamado a dirigirme a ustedes esta mañana, y más aún, hablarles sobre el principio que se ha mencionado, a saber, la pluralidad de esposas. Este es un tema relativamente nuevo para mí, es decir, no estoy acostumbrado a hablar públicamente sobre él. Además, es un tema relativamente nuevo para los habitantes de los Estados Unidos, y no solo para ellos, sino también para una parte de los habitantes de Europa. Muchos de ellos no están acostumbrados a predicar una doctrina de esta naturaleza, por lo que tendremos que abrir nuevos caminos. Sin embargo, es bien sabido por la congregación aquí presente que los santos de los últimos días han aceptado la doctrina de la pluralidad de esposas como parte de su fe religiosa. No es, como muchos han supuesto, una doctrina adoptada para satisfacer los deseos carnales y los sentimientos del hombre, ese no es el propósito de la doctrina. Nos esforzaremos por presentar ante esta asamblea algunas de las razones por las cuales el Todopoderoso ha revelado tal doctrina y por qué se considera parte de nuestra fe religiosa. Y creo que no se nos juzgará por traición bajo el sistema de gobierno actual, me refiero al gobierno de los Estados Unidos, por creer y practicar nuestras ideas religiosas. Si no me equivoco, la Constitución otorga a todos los habitantes de este país el privilegio de practicar libremente sus creencias religiosas. Entonces, si se puede demostrar que los santos de los últimos días han adoptado, como parte de su religión, la doctrina de la pluralidad de esposas, esta práctica es constitucional. Y si alguna vez se promulgan leyes en este gobierno para restringirnos de ejercer libremente esta parte de nuestra religión, dichas leyes serían inconstitucionales. Ahora bien, dice el objetor, no podemos entender cómo esta doctrina puede ser considerada una cuestión de religión y fe, apenas concebimos cómo puede ser adoptada como algo más que un asunto doméstico, algo que pertenece a la vida familiar, sin conexión con la religión. A esto responderemos mostrando que la pluralidad de esposas está incorporada como parte de nuestra religión y que es necesaria para nuestra exaltación en la plenitud de la gloria del Señor en el mundo eterno. ¿Les gustaría conocer las razones? Antes de terminar, nos esforzaremos por explicar por qué consideramos que es una doctrina esencial para alcanzar la gloria y exaltación y para lograr la plenitud de la felicidad en el mundo venidero. Primero, haremos algunas observaciones preliminares respecto a la existencia del hombre y su estado inicial en su primera etapa de existencia. Luego, abordaremos su estado actual y la influencia que tiene sobre su futuro. Los mormones tienen una doctrina peculiar sobre la preexistencia del hombre, diferente de las creencias del mundo cristiano, que no acepta la idea de que el hombre tuvo una preexistencia. El mundo religioso cree que el hombre, tanto en cuerpo como en espíritu, comienza a existir en el momento en que nace en este mundo, o poco antes. Consideran que la vida comienza en ese momento. Creen que el Señor, mediante un acto directo de creación, formó al hombre del polvo de la tierra, y que el hombre posee tanto un cuerpo como un espíritu, cuya unión le dio vida. Supongamos que aceptamos esta doctrina sobre la formación del cuerpo a partir del polvo, entonces, ¿cómo se formó el espíritu? Alguien podría decir que fue creado por un acto directo del Todopoderoso, que él moldeó el espíritu del hombre, lo formó y lo terminó en una forma adecuada para habitar el tabernáculo que había hecho del polvo. ¿Existe algún relato de esto en la Biblia? ¿Declaran las Escrituras que el espíritu fue formado en el momento en que se hizo el tabernáculo? No. Todos los cuerpos de los hijos de los hombres que se han formado, desde las generaciones más remotas, desde los días de Adán hasta el presente, han sido creados del suelo. Somos terrenales, de la tierra. El cuerpo ha sido organizado de acuerdo con ciertos principios y leyes, con huesos, carne, tendones y piel. Ahora bien, ¿de dónde crees que obtuvieron sus espíritus todos estos cuerpos? ¿Acaso el Señor crea un nuevo espíritu cada vez que se forma un cuerpo? Si así fuera, el trabajo de creación, según la creencia del cristianismo,
no cesó en el séptimo día. Si admitimos este punto de vista, el Señor tendría que estar creando espíritus continuamente para habitar en los cuerpos de los hijos de los hombres, tendría que crear alrededor de 1.000.000.000 de espíritus cada siglo, trabajando en ello todos los días, ya que cada día nacen cientos de personas en el mundo. ¿Crea el Señor un nuevo espíritu cada vez que un nuevo cuerpo llega al mundo? Esto no parece ni razonable ni divino. Entonces, ¿cómo es realmente? Preguntas. La verdad es que el ser que anima este cuerpo, el que le da vida, energía, y la capacidad de moverse, actuar y pensar, ese ser que habita dentro de este cuerpo, es mucho más antiguo que el cuerpo mismo. El espíritu que ahora habita en cada hombre y cada mujer en esta vasta asamblea tiene más de 1.000 años, y me atrevería a decir que tiene más de 5.000 años. Pero, ¿cómo fue creado? ¿Cuándo fue creado? ¿Y por quién fue creado? Si nuestros espíritus existieron hace miles de años, si comenzaron a existir, si hubo un comienzo en su organización, ¿cómo sucedió esta organización? ¿A través de qué medio y bajo qué sistema de leyes? ¿Fue por una creación directa del Todopoderoso? ¿O fuimos formados de acuerdo con un sistema de leyes, de manera similar a como lo fueron nuestros cuerpos de carne y huesos? Si razonáramos por analogía, si aceptamos el razonamiento analógico en esta cuestión, ¿qué diríamos? Diríamos que nuestros espíritus fueron formados por generación, al igual que el cuerpo o el tabernáculo de carne y huesos. Pero, ¿qué dice la revelación sobre el tema? Veamos si la revelación y la analogía coinciden. Leemos acerca de un cierto momento en el que se colocaron las piedras angulares de la tierra, y sus fundamentos fueron establecidos. Se menciona un tiempo en el que el Señor comenzó a erigir esta hermosa y gloriosa morada, la tierra, y en ese entonces hubo gran alegría. No sé si usaron instrumentos musicales o si se dedicaron a la danza, pero una cosa es cierta, hubo gran gozo, y los cielos resonaron con sus gritos. Sí, el Señor le dijo a Job que todos los hijos de Dios gritaron de alegría, y las estrellas matutinas cantaron juntas cuando se colocaron los cimientos de este globo. Recuerden que los hijos de Dios gritaron de alegría porque se estaba construyendo una hermosa morada, para que pudieran obtener cuerpos y morar en ella. Ellos esperaban ese momento, anhelaban el periodo, y se regocijaban al reflexionar sobre la creación que estaba a punto de llevarse a cabo, sabiendo que se colocaba la piedra angular, sobre la cual, en su debido tiempo, ellos podrían nacer en sus generaciones y recibir cuerpos donde sus espíritus pudieran habitar. ¿Lo aplican a ustedes mismos, hermanos y hermanas? ¿Se dan cuenta de que ustedes y yo estuvimos allí? ¿Pueden imaginar que ustedes y yo éramos parte de ese feliz grupo que gritó de alegría cuando se creó esta tierra? Alguien podría decir, no lo recuerdo. No es de extrañar. Pues su memoria les ha sido quitada, porque están en un cuerpo terrenal, y esto es correcto y necesario. También se dice lo mismo de Jesucristo mismo, quien tuvo que descender por debajo de todas las cosas. Aunque tenía la sabiduría para participar en la organización de este mundo, aunque fue a través de él, como el gran líder de todos estos hijos de Dios, que la tierra fue formada, y fue formada con la ayuda de todos sus hermanos menores, encontramos que, a pesar de todo ese gran y poderoso poder que poseía, y la gran sabiduría que albergaba, en su humillación, su juicio le fue retirado. En su humillación, su razón, su inteligencia, su conocimiento y el poder que anteriormente poseía desaparecieron de él al entrar en el cuerpo infantil. Se vio obligado a comenzar desde los niveles más bajos de conocimiento y ascender gradualmente, recibiendo gracia sobre gracia, verdad sobre verdad, conocimiento sobre conocimiento, hasta que se llenó de toda la plenitud del Padre y fue capaz de gobernar y controlar todas las cosas, habiendo ascendido por encima de todas ellas. Así es con nosotros. Nosotros, que una vez levantamos nuestras voces unidas como hijos e hijas de Dios, y gritamos de alegría cuando se colocaron los cimientos de esta tierra, hemos venido aquí y tomado cuerpos, siguiendo el patrón de nuestro hermano mayor. En nuestra humillación, pues es una humillación ser privados del conocimiento que una vez tuvimos y del poder que una vez disfrutamos, al igual que nuestro hermano mayor, nuestro juicio ha sido quitado.
¿no leemos también en la Biblia que Dios es el Padre de nuestros espíritus? Hemos determinado que hemos tenido una existencia previa. Salomón, el sabio, dice que cuando el cuerpo regresa al polvo, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Ahora bien, toda esta congregación sabe muy bien que si nunca hubiéramos existido con Dios, no podríamos regresar a Él. Yo no podría regresar a California, ¿por qué? Porque nunca he estado allí. Si nunca estuvimos con el Padre, como Jesús estuvo antes de la fundación del mundo, no podríamos regresar allí, de la misma manera que no puedo regresar a las Indias Occidentales, donde nunca he estado. Pero si alguna vez hemos estado con Dios, entonces podemos comprender la fuerza de la afirmación del sabio, de que el Espíritu regresa a Dios que lo dio, regresando al lugar donde alguna vez estuvo. Se podría encontrar más evidencia sobre este asunto incluso en la traducción inglesa de la Biblia, pero no me detendré demasiado en un testimonio particular. Baste decir que la traducción del profeta José Smith de la primera parte del libro de Génesis está impresa y es extremadamente clara en este tema. En esta traducción inspirada, encontramos la preexistencia del hombre claramente establecida, afirmando que los espíritus de todos los hombres y mujeres tuvieron una existencia antes de que el hombre fuera formado del polvo de la tierra. ¿Quién era su padre? Ya he citado que Dios es el Padre de nuestros espíritus. En cierto sentido, hay más de un Dios, y en otro sentido, solo hay un Dios. Las Escrituras mencionan a más de un Dios. Moisés fue llamado un Dios para Aarón, de forma explícita, y nuestro Salvador, al hablar de este asunto, dice, si las Escrituras llaman dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, ¿por qué me persigues y buscas matarme porque testifico que soy el Hijo de Dios? Este es el testimonio de nuestro Salvador, aquellos a quienes vino la palabra de Dios son llamados dioses. Todos estos seres, por supuesto, son uno, así como el Padre y el Hijo son uno. El Hijo es llamado Dios, y también el Padre, en algunos lugares, el Espíritu Santo también es llamado Dios. Son uno en poder, en sabiduría, en conocimiento y en la herencia de la gloria celestial. Son uno en sus obras, poseen todas las cosas y todas las cosas les están sujetas, actúan en unísono. Si uno tiene el poder de convertirse en el Padre de los Espíritus, así también lo tiene otro. Si un Dios puede propagar su especie y crear espíritus a su imagen y semejanza, llamándolos sus hijos e hijas, lo mismo pueden hacer todos los demás dioses que lleguen a ser como Él. En consecuencia, habrá muchos padres, muchas familias, y muchos hijos e hijas, serán hijos de esos seres glorificados y celestiales que son dignos de ser llamados dioses. Para satisfacción de los santos, presento el testimonio de la visión dada a nuestro profeta y revelador José Smith y a Sidney Rigdon el 16 de febrero de 1832. Ellos estaban comprometidos en la traducción del Nuevo Testamento por inspiración. Mientras trabajaban en esta obra, llegaron al versículo 29 del capítulo 5 de Juan, que se les dio en estas palabras, los que hicieron bien en la resurrección de los justos, y los que hicieron mal en la resurrección de los injustos. Estas palabras, diferentes a la traducción en inglés, les causaron asombro y elevaron sus corazones en oración a Dios para que les mostrara la razón de esta diferencia. Y he aquí, las visiones del cielo se abrieron ante ellos. Contemplaron los mundos eternos y vieron cosas que existían antes de la creación de este mundo. Vieron la creación espiritual que iba a tomar cuerpos y vieron lo que sucedería en el futuro. Observaron los mundos celestial, terrestre y celestial, así como los sufrimientos de los impíos. Todo pasó ante ellos en esta gran y gloriosa visión. Mientras contemplaban las cosas tal como eran antes de la creación del mundo, se les ordenó escribir, este es el último testimonio que damos de Él, que Él vive, porque lo vimos, incluso a la diestra de Dios. Y oímos la voz que testificaba que Él es el unigénito del Padre, que por Él, y a través de Él, y de Él, los mundos son y fueron creados, y los habitantes de ellos son hijos e hijas engendrados para Dios. Presten atención a esta última expresión, los habitantes de ellos son hijos e hijas engendrados para Dios, refiriéndose a los diferentes mundos que fueron creados.
No se dice que Dios, a quien servimos y adoramos, fue personalmente el Padre de todos estos hijos e hijas de los diferentes mundos, sino que son hijos e hijas engendrados para Dios, es decir, engendrados por aquellos que fueron hechos a su imagen y semejanza. Estos seres engendran hijos e hijas y los engendran para Dios, para habitar en los diferentes mundos de los que hemos hablado. Pero hablaremos más de esto, si tenemos tiempo antes de terminar. Ahora pasamos a la segunda parte de nuestro tema, o la entrada de estos espíritus en su segundo estado, su nacimiento y existencia en cuerpos mortales. Se nos dice que entre esta gran familia de espíritus, algunos eran más nobles y grandes que otros, poseyendo más inteligencia. ¿Dónde leemos esto?, pregunta alguien. En el libro de Abraham, traducido del papiro egipcio por el profeta José Smith. Entre la gran familia de espíritus, los hijos e hijas engendrados por Dios, hay algunos más inteligentes que otros. El Señor mostró a Abraham las inteligencias que fueron organizadas antes de que el mundo existiera, y entre todas estas, había muchas de las nobles y grandes. Dios le dijo a Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste elegido antes de nacer. Abraham fue elegido antes de nacer. Aquí tenemos entonces conocimiento, si tuviéramos tiempo para analizarlo, sobre la doctrina de la elección. No obstante, basta con señalar que no se refiere a una elección incondicional para la vida eterna de una clase, mientras que el resto está condenado a la condenación eterna. Abraham y muchos otros grandes y nobles de la familia de espíritus fueron elegidos antes de nacer para ciertos propósitos, para llevar a cabo ciertas obras, y para tener el privilegio de venir a la escena de acción entre la multitud de hombres en circunstancias favorables. Algunos nacieron de progenitores buenos y santos, para cumplir ciertas cosas que el Señor había decretado que sucederían desde antes de la fundación del mundo. El Señor ha ordenado que estos espíritus vengan a la tierra y tomen cuerpos a través de una ley específica, por un canal determinado, y esa ley es la ley del matrimonio. Hay muchas cosas que voy a omitir. Percibo que, si tratara todos estos principios, el tiempo asignado para este discurso sería insuficiente, por lo tanto, me veo en la necesidad de omitir muchas cosas relacionadas con estos espíritus en su primer estado y las leyes que los gobernaban antes de venir a su segundo estado. El Señor ordenó el matrimonio entre hombre y mujer como una ley mediante la cual los espíritus debían venir aquí, tomar cuerpos y entrar en el segundo estado de existencia. El Señor mismo solemnizó el primer matrimonio relacionado con este mundo, en lo que respecta a la carne y los huesos en la tierra. No hablo de la mortalidad, pues cuando se celebró el primer matrimonio no existía la mortalidad. El primer matrimonio del que tenemos constancia fue entre dos seres inmortales, nuestro primer padre, Adán, y nuestra primera madre, Eva. Ambos eran seres inmortales, la muerte no tenía dominio ni poder sobre ellos, eran capaces de existir para siempre en su organización. Si hubieran cumplido con la ley y se hubieran mantenido dentro de ciertos límites y condiciones, sus cuerpos jamás habrían sido atrapados por la muerte. La muerte entró completamente por el pecado, y solo por el pecado. Este matrimonio fue celebrado entre dos seres inmortales. ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta la muerte? No. Eso estaba completamente fuera de cuestión, no podía haber tal cosa en ese ceremonial. ¿Qué pensarían ustedes, mis oyentes, si se celebrara un matrimonio entre dos seres no sujetos a la muerte? ¿Creerían que estarían unidos por un número determinado de años, y luego todos sus convenios cesarían para siempre, disolviendo el contrato matrimonial? ¿Les parecería razonable y consistente? No. Cualquier corazón razonable diría que la obra de Dios es perfecta en sí misma, y mientras el pecado no había traído imperfección a este mundo, lo que Dios unió no podía ser disuelto ni destruido por ningún poder inferior al celestial. Por lo tanto, era eterno, el orden de la unión era eterno. El sello del gran Jehová sobre Adán y Eva era eterno en su naturaleza, y nunca fue instituido con el propósito de ser destruido o anulado. Es sabido que los mormones tienen una creencia peculiar respecto al matrimonio, creemos en casarnos no solo por el tiempo, sino por toda la eternidad. Alguien podría decir, esta es una idea curiosa,
estar casado por toda la eternidad. No es nada curioso. Cuando examinamos las Escrituras, encontramos que el primer ejemplo dado a la familia humana, como un patrón para que siguiéramos, no fue instituido hasta la muerte, ya que la muerte no tenía dominio en ese momento. Fue una bendición eterna pronunciada sobre nuestros primeros padres. No tengo tiempo para explicar más sobre el matrimonio de Adán y Eva, pero pasaré a hablar de su posteridad. Es cierto que cayeron, pero existe una redención. Algunos pueden pensar que la redención solo nos libera de algunos de los efectos de la caída, pero no es el caso. Cualquier hombre y mujer pueden ver de inmediato que una redención completa debe incluir la restauración de todos los privilegios perdidos por la caída. Supongamos, entonces, que la caída fue de tal naturaleza que disolvió el convenio matrimonial por la muerte, lo cual no es necesario admitir, ya que el convenio fue sellado antes de la caída, y no tenemos registro de que haya sido disuelto. Pero, si este fuera el caso, ¿no sería la redención tan amplia como la caída, restaurando a la posteridad de Adán lo que perdieron? Y si Adán y Eva estaban casados por toda la eternidad, ese rito era un orden eterno, donde ellos dos debían ser una sola carne para siempre. Si tú y yo llegamos a ser considerados dignos de ser restaurados de nuestra condición caída y degradada a los privilegios que disfrutaban antes de la caída, no deberíamos tener un sello de matrimonio eterno, como el de nuestros primeros progenitores. Si no tuviéramos ninguna otra razón en toda la Biblia, esta sería suficiente para resolver el caso en la mente de cualquier hombre y mujer reflexivos. En la medida en que la caída del hombre eliminó cualquier privilegio en cuanto a la unión de hombre y mujer, esos privilegios deben ser restaurados en la redención del hombre, de lo contrario, la redención no sería completa. ¿Cuál es el propósito de esta unión? Es la siguiente pregunta. Se nos dice claramente cuál es: el Señor le dijo al hombre y a la mujer que se multiplicaran y llenaran la tierra. Y, dado que hemos demostrado que el matrimonio era eterno en su naturaleza antes de la caída, si somos restaurados a lo que se perdió por la caída, lo somos con el propósito de cumplir el mandamiento dado antes de la caída, es decir, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Acaso dice, multiplicaos por unos pocos años, y luego el contrato matrimonial cesará y ya no habrá oportunidad de cumplir este mandato? No, no se especifica nada de este tipo. La caída trajo la separación a través de la muerte, pero esta no era parte del plan original. En consecuencia, cuando el hombre y la mujer son restaurados de la caída mediante el convenio eterno y duradero del matrimonio, continuarán aumentando y multiplicándose por todas las edades de la eternidad, levantando seres de su mismo orden, a su imagen y semejanza, germen de inteligencia, que están destinados, en su debido tiempo y estación, a convertirse no solo en hijos de Dios, sino en dioses mismos. Esto explica los muchos mundos de los que escuchamos hablar al Elder Grant ayer por la tarde. La población de mundos o el aumento interminable de una sola familia requeriría un aumento interminable de mundos. Si una familia está unida en el convenio eterno del matrimonio para cumplir ese gran mandamiento de multiplicarse y propagarse, y si no hay fin en el aumento de su posteridad, entonces requeriría un número interminable de nuevos mundos. Y si una familia requiere esto, ¿qué exigirían innumerables millones de familias? Requerirían tantos mundos como los que han sido descubiertos por el telescopio. Sí, el número debe multiplicarse hasta el infinito para dar cabida a la herencia de los hijos e hijas de los dioses. ¿Comienzas a entender cómo estos mundos obtienen sus habitantes? ¿Has comprendido que los hijos e hijas de Dios presentes hoy son su descendencia, hechos a su imagen, y que deben multiplicar su especie hasta volverse innumerables? Antes de dejar esta parte del tema, dediquemos unas palabras a las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas fueron: alza tus ojos y contempla las estrellas, así será tu descendencia, tan innumerable como las estrellas. ¿Qué más se prometió? Ve a la orilla del mar, contempla el océano de arena y date cuenta de que tu descendencia será tan innumerable como los granos de arena. Ahora tomemos esto en consideración. ¿Cuánta cantidad de arena se necesitaría para igualar el número de habitantes actuales de la Tierra?
En aproximadamente un pie cúbico de arena, contando los granos de un tamaño determinado, habría 1.000 millones de partículas. Esa es, aproximadamente, la población estimada de nuestro planeta. Si la Tierra continuara por 8.000 años, o 80 siglos, con una población promedio de 1.000 millones por siglo, 3 yardas cúbicas de arena contendrían más partículas que toda la población del planeta desde el principio hasta que la creación esté completa. Si los hombres dejan de multiplicarse, ¿dónde queda la promesa hecha a Abraham? ¿Se cumpliría? No. Si ese fuera el fin de su aumento, la promesa del Señor no se cumpliría. Pues la cantidad de arena que representaría su descendencia cabría en un carro de un solo caballo. Sin embargo, el Señor le dijo a Abraham, tu descendencia será tan numerosa como la arena de la orilla del mar, lo que implica que debía ser infinita. Por lo tanto, debe haber una infinidad de mundos para que su descendencia los habite. No podemos comprender la infinitud, pero basta decir que si contáramos todas las arenas de la orilla del mar, como dijo el profeta Enoc, y luego todas las partículas de la tierra, además de las partículas de millones de tierras como esta, no sería ni el principio de todas las creaciones de Dios. Aún así, su seno está allí y sus cortinas siguen extendidas. Esto da suficiente espacio para el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham y más que suficiente para cumplir promesas similares a toda su descendencia. Leemos que aquellos que hacen las obras de Abraham deben ser bendecidos con las bendiciones de Abraham. ¿No has recibido, en las ordenanzas de esta última dispensación, las bendiciones de Abraham pronunciadas sobre tu cabeza? O sí, dirás, lo recuerdo bien, desde que Dios ha restaurado el sacerdocio eterno, y mediante una ordenanza, estas bendiciones fueron puestas sobre nuestras cabezas, las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué, dices, nunca había pensado en esto de esta manera antes? ¿Por qué no lo pensaste? ¿Por qué no ves las bendiciones de Abraham como tuyas, ya que el Señor lo bendijo con la promesa de una descendencia tan numerosa como la arena de la orilla del mar? Así serás bendecido, o de lo contrario, no heredarás las bendiciones de Abraham. ¿Cómo logró Abraham sentar las bases para este poderoso reino? ¿Iba a lograrlo todo a través de una sola esposa? No. Sara le dio una mujer llamada Agar, y por ella debía levantarse una descendencia para él. ¿Eso fue todo? No. También leemos sobre su esposa Setura, y sobre una pluralidad de esposas y concubinas que tuvo, de quienes levantó muchos hijos. Así, se sentaron las bases para el cumplimiento de la gran y grandiosa promesa concerniente a la multiplicidad de su descendencia. Habría sido un proceso bastante lento si Abraham hubiera estado confinado a una sola esposa, como algunas de esas naciones estrechas y limitadas del cristianismo moderno. Creo que solo alrededor de una quinta parte de la población del mundo cree en el sistema de una sola esposa, los otros 4/5 creen en la doctrina de la pluralidad de esposas. Esta doctrina se ha transmitido desde tiempos inmemoriales y sus seguidores no tienen una mentalidad tan estrecha como algunas naciones de Europa y América, que han desechado las promesas y se han privado de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Estas naciones no saben nada sobre las bendiciones de Abraham, e incluso aquellos que tienen solo una esposa no pueden desprenderse de su codicia y agrandar sus pequeños corazones para compartir su propiedad con una familia numerosa. Son tan avaros y tan limitados en sus sentimientos que hacen todo lo posible para que sus familias no sean grandes. No comprenden lo que les depara el futuro, ni las bendiciones de las que se privan debido a las tradiciones de sus antepasados. No saben que la posteridad de un hombre, en los mundos eternos, constituirá su gloria, su reino y dominio. Aquí, entonces, entendemos, solo a partir de este principio y razonando desde las bendiciones de Abraham, la necesidad, si queremos participar de las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob, de hacer sus obras. Aquel que no haga las obras de Abraham y no siga sus pasos, será privado de sus bendiciones. Además, observemos la peculiar posición de Sara con respecto a Abraham. Ella entendía toda la situación, sabía que, a menos que Abraham tuviera descendencia, su gloria sería incompleta.
También comprendía la promesa del Señor y deseaba profundamente que Abraham tuviera hijos. Cuando vio que ya era anciana y temía no tener el privilegio de darle descendencia, le dio a Abraham a Agar. ¿Haría algo así el cristianismo gentil en la actualidad? ¿O no? ¿Considerarían suficiente enviar a un hombre a un infierno eterno de fuego y azufre? ¿Por qué? Porque la tradición ha inculcado en sus mentes que eso es algo terrible y espantoso. No les importa cuán corruptos sean en la prostitución femenina, mientras estén legalmente casados con una sola esposa, pero consideran terrible la idea de levantar una posteridad con más de una esposa. Esto lo ven como verdaderamente incorrecto, pero entrar en un burdel y degradarse durante toda su vida lo consideran una cosa trivial. De hecho, en algunas naciones cristianas incluso legalizan tales instituciones y todo parece estar bien. Esa es la tradición, y su posteridad ha sido educada y criada en los caminos de la maldad. Esto es la muerte, mientras se extiende por las grandes y populosas ciudades de Europa y América. ¿Acaso encontramos tales lugares de prostitución, degradación y miseria aquí, en las ciudades de las montañas? No. Si tales cosas existieran en nuestro medio, sentiríamos la suficiente indignación como para asegurarnos de que tales personas fueran borradas de la existencia. Estos serían los sentimientos de esta comunidad. Veamos lo que ocurrió con aquellos que cometieron tales iniquidades en Israel, en tiempos antiguos. Todo hombre y mujer que cometía adulterio eran condenados a muerte. No digo que este pueblo vaya a hacer eso, pero les diré lo que creemos. Creemos que eso es lo que debería hacerse. La fornicación, el adulterio y la prostitución han maldecido a las naciones de la tierra durante muchas generaciones y están aumentando de forma alarmante en la comunidad. Pero deben ser completamente erradicados de aquellos que se llaman el pueblo de Dios, de lo contrario, hay de ellos también. Porque así dice el Señor Dios Todopoderoso, en el libro de Mormón, hay de aquellos que cometen fornicaciones, porque serán arrojados al infierno. No hay forma de escapar de esto. Tales cosas no serán permitidas en esta comunidad, y esos personajes descubrirán que llegará el momento en que Dios, cuyos ojos están sobre todos los hijos de los hombres, y que discierne las cosas que se hacen en secreto, sacará sus actos a la luz. Serán hechos un ejemplo ante el pueblo, y la vergüenza y la infamia se aferrarán a su posteridad, hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que no se arrepientan. ¿Cómo se previene esto? Porque tenemos una naturaleza caída con la que lidiar. Se previene de la manera en que el Señor lo estableció en tiempos antiguos, dando a sus fieles siervos una pluralidad de esposas, para que puedan levantar una posteridad numerosa y fiel, y enseñarles los principios de justicia y verdad. Luego, después de que comprendan plenamente esos principios, que fueron dados a los antiguos patriarcas, si no guardan la ley de Dios, sino que cometen adulterio y otras transgresiones, que sus nombres sean borrados de debajo del cielo, para que no tengan lugar entre el pueblo de Dios. Además, hay otra razón por la cual esta pluralidad debería existir entre los santos de los últimos días. Ya les he dado una razón, y es que, de esta manera, pueden heredar las bendiciones y promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y recibir la continuación de su posteridad, haciéndola tan numerosa como la arena del mar. Pero hay otra razón, igualmente válida. ¿Cuál creen que es? Se los diré, y les parecerá razonable a cada hombre y mujer de mente reflexiva. No creemos, como nos han dicho las Escrituras, que las naciones malvadas de la tierra están condenadas a la destrucción. Sí, lo creemos. No creemos también, según lo que han predicho los profetas sobre los últimos días, y lo que las revelaciones modernas han dicho al respecto, que la oscuridad prevalece sobre la tierra y una densa oscuridad cubre las mentes de las personas. No solo eso, sino que toda carne ha corrompido su camino sobre la faz de la tierra, es decir, todas las naciones, como entidades colectivas, se han corrompido ante Dios debido a su maldad, fornicaciones, idolatrías, abominaciones, adulterios y toda clase de iniquidades. Creemos además que, según los profetas judíos, el libro de Mormón y las revelaciones modernas dadas en el libro de Doctrina y Convenios, la espada de la venganza del Todopoderoso ya está desenvainada y extendida,
Y no volverá a guardarse en la vaina hasta que caiga sobre las naciones y las destruya, a menos que se arrepientan. ¿Qué más creemos? Creemos que Dios está reuniendo a aquellos que escuchan su voz y reciben la proclamación del Evangelio, para establecerlos como un pueblo separado, donde puedan ser instruidos en el camino correcto y llegar al conocimiento de la verdad. Muy bien, si este es el caso, y los justos están siendo reunidos y plantados como un pueblo especial, una cosa es cierta: ese pueblo está mejor capacitado para educar a sus hijos en el camino correcto que cualquier otro sobre la faz de la tierra. O sí, dice uno, si ustedes son el pueblo del que hablaron los antiguos profetas, si son guiados por el Señor, si están bajo la influencia, el poder y la dirección del Todopoderoso, deben ser el mejor pueblo bajo el cielo para guiar las mentes jóvenes. Pero, ¿qué tiene esto que ver con la pluralidad de esposas? Se los diré. Ya les he dicho que los espíritus de hombres y mujeres tuvieron una existencia previa, hace miles de años, en los cielos, en la presencia de Dios. También les he dicho que entre ellos hay muchos espíritus que son más nobles y más inteligentes que otros, que fueron llamados los grandes y poderosos, y que fueron reservados hasta la dispensación de la plenitud de los tiempos para venir a la tierra a través de una parentela noble. Esta parentela formará sus corazones jóvenes y tiernos en las verdades de la eternidad, para que crezcan en el Señor, sean fuertes en el poder de su fuerza, se revistan de su gloria y se llenen de una fe inmensa. Las visiones de la eternidad se abrirán ante sus mentes y podrán ser profetas, sacerdotes y reyes ante el Dios Altísimo. ¿Crees, pregunta uno, que estos espíritus fueron reservados hasta la última dispensación para un propósito tan noble? Sí, y entre los santos es el lugar más probable para que estos espíritus reciban sus cuerpos a través de una parentela justa y recta. Serán enviados a ese pueblo que es el más justo de cualquier otro sobre la tierra. Allí serán educados adecuadamente, de acuerdo con su nobleza e inteligencia, y según las leyes que el Señor estableció antes de que nacieran. Esta es la razón por la cual el Señor los está enviando aquí, hermanos y hermanas. Están destinados a venir y recibir sus cuerpos aquí, para que en sus generaciones puedan ser criados entre los justos. El Señor no los ha guardado en reserva durante 5 o 6 mil años, esperando todo este tiempo para enviarlos a naciones degradadas como los hotentotes, los negros africanos, los hindúes idólatras o cualquier otra nación caída que habita sobre la faz de la tierra. No están reservados para recibir tal parentela degradada en la tierra. El Señor no actúa de esa manera. Su justicia, bondad y misericordia serán magnificadas hacia aquellos que fueron elegidos antes de nacer, y ellos anhelan venir entre los santos del Dios viviente. Este sería su mayor gozo y placer, saber que tendrán el privilegio de nacer de una parentela tan noble. Entonces, no es razonable y consistente que el Señor diga a sus fieles y escogidos siervos, que se han probado ante Él a lo largo de su vida, que han estado dispuestos y listos para hacer lo que su voluntad les ha requerido: tomen para ustedes más esposas, como los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob de antaño, quienes vivieron en tiempos antiguos, caminaron en mis caminos y guardaron mis mandamientos. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Supongamos que el Señor respondiera a esta pregunta, ¿no diría Él: tengo aquí en reserva espíritus nobles que han estado esperando durante miles de años para venir en la plenitud de los tiempos, y he dispuesto que vengan a través de estos mis fieles y escogidos siervos, porque sé que ellos harán mi voluntad y enseñarán a sus hijos a hacerla? ¿No sería este el mensaje del Señor si nos diera una respuesta sobre este tema? Sin embargo, surge otra pregunta: ¿cómo deben llevarse a cabo estas cosas? ¿Deben hacerse de manera aleatoria? ¿Puede cada siervo de Dios ir de un lado a otro, buscando entre las hijas de los hombres esposas para sí mismo, sin restricciones, leyes o condiciones? No. Encontramos que estas cosas estaban reguladas en tiempos antiguos. ¿Recuerdas el hecho de que el profeta Natán vino a David para reprenderlo por cierta desobediencia? Le habló sobre las esposas que había perdido a causa de su transgresión, diciéndole que el Señor se las daría a otro. Además, le dijo que si hubiera sido fiel, el Señor le habría dado aún más esposas, si solo las hubiera pedido. Natán, el profeta, en relación con David,
era el hombre que tenía las llaves concernientes a este asunto en los tiempos antiguos y estaba gobernado por las leyes más estrictas. Así sucede también en estos días. Permítanme anunciar a esta congregación que solo hay un hombre en todo el mundo, en un momento dado, que puede tener las llaves de este asunto. Solo un hombre tiene el poder de activar la llave, de consultar al Señor y decir si yo, mis hermanos, o cualquier otro miembro de esta congregación, o los santos en toda la faz de la tierra, pueden recibir esta bendición de Abraham. Ese hombre es quien preside sobre todos los asuntos de la Iglesia y el reino de Dios en los últimos días. Tiene las llaves de estos asuntos ahora, de la misma manera que Natán las tenía en su tiempo. Pero, ¿cómo has obtenido esta información?, pregunta uno. Por revelación. ¿Cuándo y a quién se dio? Fue dada a nuestro profeta, vidente y revelador, José Smith, el 12 de julio de 1843, solo unos 11 meses antes de ser martirizado por el testimonio de Jesús. Él tenía las llaves de estos asuntos, tenía el derecho de consultar al Señor. Y el Señor ha establecido límites y restricciones sobre estos temas. Nos ha dicho en esa revelación que solo un hombre puede tener estas llaves en la tierra al mismo tiempo y pertenecen a aquel hombre que está al frente para presidir sobre todos los asuntos de la Iglesia. Son las llaves del poder de sellamiento, o, en otras palabras, las llaves de Elías, que fueron entregadas y restauradas a la tierra por el profeta Elías, quien tenía muchas llaves, entre ellas las llaves de sellamiento para unir los corazones de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, junto con todas las demás llaves y poderes de sellamiento que pertenecen a la última dispensación. Estas llaves fueron entregadas por ese ángel que ministró en el templo de Kirtland y habló a José el profeta en el momento de las investiduras en esa casa. Ahora, preguntemos, ¿qué pasará con aquellos que, habiendo recibido esta ley de manera clara, la rechazan? Una voz en el estrado dice, serán condenados. Y yo les digo, serán condenados, tal como el Señor Dios Todopoderoso lo dice en la revelación que ha dado. ¿Por qué? Porque a quien se le da mucho, mucho se le exige, donde se ha revelado un gran conocimiento para la exaltación, gloria y felicidad de los hijos e hijas de Dios, si cierran sus corazones y rechazan el testimonio de su palabra. Si no prestan atención a los principios que Él ha ordenado para su bien, son dignos de condenación, y el Señor ha dicho que serán condenados. Esta fue la palabra del Señor a su siervo José el profeta. Con todo el conocimiento y la luz que él tenía, debía cumplirlo, o, como el Señor le dijo, serás condenado. Y lo mismo es cierto para todos aquellos que rechacen estas cosas. ¿Qué más hemos escuchado de nuestro presidente? Nos ha relatado que algunas condenas son eternas por su naturaleza, mientras que otras son solo por un cierto periodo. Tendrán un fin, pero no implican una restauración a los privilegios anteriores, sino una liberación de ciertos castigos. En lugar de ser restaurados completamente a los privilegios que pertenecían al hombre antes de la caída, solo se les permitirá disfrutar de un grado limitado de felicidad, pero no de una restauración completa. Reflexionemos sobre aquellos que deben ser condenados, admitiendo que serán redimidos, a menos que hayan pecado contra el Espíritu Santo. Serán redimidos, pero ¿a qué serán redimidos? ¿A la exaltación y a la plenitud de gloria? ¿A convertirse en hijos de Dios, o dioses para reinar sobre tronos, multiplicar su posteridad y gobernarla como reyes? No, no será así. Han perdido ese privilegio exaltado para siempre, aunque, después de haber sido castigados durante largos periodos, puedan escapar por poco, ningún reino les será conferido. ¿Cuál será su condición? Les diré lo que dice la revelación, no solo acerca de aquellos que rechazan estas cosas, sino también de aquellos que, por descuido, falta de fe u otras razones, no han logrado sellar sus matrimonios para el tiempo y la eternidad. Aquellos que no hacen esto, que no tienen estas ordenanzas selladas sobre sus cabezas por la autoridad divina, como se hizo con el antiguo padre Adán, si fallan en hacerlo debido a su maldad o impiedad, tampoco tendrán el privilegio de poseer lo que poseen los dioses que tienen las llaves del poder, de subir a los tronos de su exaltación y recibir sus reinos. ¿Por qué? Porque, dice el Señor,
todos los juramentos, convenios y acuerdos que han sido hechos por el hombre, pero no por él ni por la autoridad que él ha establecido, cesarán cuando la muerte separe a las partes. Ese es el fin, esa es la cesación. No van más allá, y tal persona no podrá presentarse en la mañana de la resurrección y decir, he aquí, te reclamo como mi esposa, eres mía, te casé en el otro mundo antes de la muerte, por lo tanto, eres mía. No podrá decir esto. ¿Por qué? Porque nunca selló esa unión para la eternidad. Supongamos que entran en un convenio y acuerdo entre sí para vivir juntos por toda la eternidad, pero nunca lo sellan por el poder de sellamiento del Señor, a través del santo sacerdocio. ¿Tendrían algún derecho entre ellos en la mañana de la resurrección? No. No sería válido ni legal. El Señor diría, no fue por mí, sus convenios no fueron sellados en la tierra, por lo tanto, no están sellados en los cielos. No están registrados en mi libro, no se encuentran en los registros de la eternidad. Por lo tanto, las bendiciones que podrían haber tenido no son para ustedes. ¿Cuál será su condición? El Señor nos lo ha dicho. Dice que estos serán ángeles, porque no guardaron esta ley, serán siervos ministrantes de aquellos que son dignos de obtener un peso de gloria más excelente y eterno. Por lo tanto, dice el Señor, permanecerán individualmente y por separado en su condición salvada, y no tendrán poder para multiplicarse, y así permanecerán para siempre. Aquí, entonces, puedes leer su historia, no serán dioses, sino ángeles o siervos de los dioses. Hay una diferencia entre estas dos clases. Los dioses son exaltados, tienen llaves de poder, son hechos reyes y sacerdotes, y este poder se les confiere en el tiempo por el sacerdocio eterno, para mantener un reino en la eternidad que nunca les será quitado, mundo sin fin. Ellos propagarán su especie. No son siervos, porque un dios no debe ser siervo de otro dios. No son ángeles, y esa es la razón por la que Pablo dijo, ¿no sabéis, hermanos, que nosotros juzgaremos a los ángeles? Los ángeles son inferiores a los santos que son exaltados como reyes. Estos ángeles que serán juzgados y que se convertirán en siervos de los dioses, no guardaron la ley, por lo tanto, aunque sean salvados, serán siervos de aquellos que están en una condición más elevada. ¿Qué pretende hacer el Señor con este pueblo? Pretende hacer de ellos un reino de reyes y sacerdotes, un reino para sí mismo, o en otras palabras, un reino de dioses, si escuchan su ley. Habrá muchos que no escucharán. Habrá necios entre los sabios que no recibirán el convenio nuevo y eterno en su plenitud, y nunca alcanzarán su exaltación. Nunca serán considerados dignos de sostener el cetro del poder sobre una numerosa progenie que se multiplicará sin fin, como la arena en la orilla del mar. Solo podemos tocar algunos puntos de este gran tema. Solo podemos ofrecer unas pocas palabras respecto a esta sublime, hermosa y gloriosa doctrina que ha sido revelada por el profeta, vidente y revelador, José Smith, quien selló su testimonio con su sangre, y así reveló a las naciones cosas de tiempos antiguos, así como cosas por venir. Pero mientras hablo, la visión de mi mente se expande, el tema se ramifica como las ramas de un frondoso árbol. En cuanto a la gloria de Dios, ¡qué grande es! Siento decir, aleluya a su grande y santo nombre. Porque Él reina en los cielos, y exaltará a su pueblo para que se siente con Él en tronos de poder, para reinar por siempre jamás. Resumen. En este discurso, el elder Orson Pratt aborda varios temas relacionados con la doctrina del matrimonio plural y las implicaciones eternas de las decisiones tomadas en la vida mortal. Uno de los puntos clave es la exaltación de aquellos que siguen las leyes y principios establecidos por Dios, particularmente en cuanto al matrimonio eterno. Pratt menciona que la plenitud de la exaltación no solo depende de vivir en rectitud, sino también de seguir las ordenanzas y sellamientos que aseguran los matrimonios para la eternidad. Él explica que aquellos que no siguen esta ley, ya sea por rechazo o negligencia, no podrán alcanzar las bendiciones reservadas para los exaltados, como convertirse en dioses y reinar sobre sus descendientes en la eternidad. Además, hace una distinción importante entre los dioses y los ángeles.
Mientras que los dioses son exaltados y poseen las llaves del poder, los ángeles, aunque salvados, quedan en un estado inferior, sirviendo a los dioses. Pratt advierte que aquellos que rechazan las enseñanzas de la revelación moderna y no sellan sus matrimonios mediante la autoridad correcta quedarán en este estado de inferioridad, sin poder expandirse ni multiplicarse en la eternidad. Finalmente, el discurso aborda la idea de que el propósito de Dios es formar un reino de reyes y sacerdotes que gobernarán y reinarán en la eternidad, siempre y cuando obedezcan las leyes divinas y las reciban en plenitud. Pratt concluye con una reflexión sobre la magnitud de la gloria de Dios y su plan eterno para su pueblo. El discurso de Pratt está enmarcado en la doctrina del matrimonio plural, pero va más allá de la defensa de esta práctica, ya que profundiza en las implicaciones eternas del matrimonio eterno y la obediencia a las leyes de Dios. El principio de la exaltación es fundamental en la teología de los santos de los últimos días, y Pratt lo usa como base para explicar por qué las ordenanzas del matrimonio eterno son esenciales para obtener la plenitud de las bendiciones. Al vincular el matrimonio eterno con la exaltación, Pratt refuerza la importancia de seguir los convenios y leyes divinas, ya que sin ellas, las personas quedan limitadas en su progreso eterno. El énfasis en la diferenciación entre los dioses y los ángeles es significativo porque muestra la visión mormona de que la obediencia y el cumplimiento de las leyes divinas conducen a una posición más elevada en la eternidad. Los ángeles, aunque salvados, no tienen el mismo nivel de poder y autoridad que aquellos que son exaltados. Esta diferencia subraya la importancia de aceptar las ordenanzas correctas y seguir el camino señalado por Dios para lograr el máximo potencial en la vida venidera. Pratt también expone una idea central en la teología de los santos de los últimos días, el poder de sellamiento. Este poder, que fue restaurado en los últimos días mediante el profeta José Smith, es lo que permite que los convenios hechos en la tierra sean reconocidos en los cielos. Aquellos que no logran sellar sus matrimonios bajo esta autoridad divina no pueden reclamar esos convenios en la eternidad, y por lo tanto, no pueden alcanzar la exaltación completa. El discurso de Orson Pratt sirve como un recordatorio del propósito eterno de las ordenanzas y los convenios en la doctrina de los santos de los últimos días. La exaltación y las bendiciones eternas no se obtienen solo por ser buenos o fieles en esta vida, sino por seguir las leyes divinas, incluyendo las ordenanzas de sellamiento que otorgan la plenitud de la gloria y el poder eterno. La doctrina presentada aquí refuerza la importancia del matrimonio eterno y del seguimiento de los convenios sagrados bajo la autoridad del sacerdocio. En resumen, el mensaje de Pratt es claro: la exaltación y la plenitud de las bendiciones eternas solo pueden lograrse a través de la obediencia a las leyes de Dios, particularmente las relacionadas con el matrimonio eterno. Aquellos que no lo hagan serán salvados, pero en una condición inferior, sirviendo a aquellos que alcanzaron la exaltación. Esto resalta la importancia de vivir según los principios revelados y de recibir las ordenanzas sagradas bajo la autoridad correcta para obtener las bendiciones plenas y eternas.